Pronto, agora estamos gravando. E aí sim, vou compartilhar o nosso PowerPoint. Hoje nós estamos iniciando uma série que a página Psicomotricidade Brasil está realizando com entrevistas. E a primeira será sobre as 7 competências da formação corporal do psicomotricista, com os queridos Juan Mila e Cory Campos. Comigo como entrevistador e a querida Séries Fassarella como nossa tradutora. Essa é uma promoção da página Psicomotricidade Brasil, com apoio da pós-graduação e formação em transpsicomotricidade, da Associação Brasileira de Psicomotricidade Capítulo Ceará e da Rede de Universidades com Formação em Psicomotricidade, Rede Fortaleza. O funcionamento do nosso encontro, para que a gente possa estar com os nossos convidados em evidência, nós pedimos a todos que mantenham microfones e câmeras desligadas durante toda a transmissão. Como teremos apenas 60 minutos para todo o encontro, não teremos como dialogar com a plateia. Pedimos a compreensão de todos. Mas abrimos um grupo no WhatsApp, onde manteremos a dialógica sobre o tema após finalizado o evento. Vocês podem acessar esse grupo por esse endereço, basta copiar esse endereço e no WhatsApp você acessa o grupo. E também eu vou mostrar um QR Code que você pode fotografar, pode fazer a leitura, né? E nós vamos pedir aos nossos entrevistados que as respostas sejam breves, porque temos 12 questões a formular, para que a gente possa aprofundar o máximo possível nesse tema tão relevante. Aqui o nosso QR Code para acessar o grupo no WhatsApp, para aqueles que tiverem interesse em manter a dialógica depois, não durante o evento, depois do evento. Tá certo? Eu vou apresentá-la em outros momentos e ela também está aqui na minha imagem. Então, estando a minha imagem grande, você consegue acessar também pela imagem de fundo que eu estou aqui com ela, né? Bom, é desnecessário apresentar esse querido, mas vamos apresentá-lo formalmente, né? Juan Mila é psicomotricista clínico e educacional, formado pela Universidade de la República, no Uruguai. É doutor em educação pela Universidade de Múrcia, na Espanha, diretor do bacharelado em psicomotricidade da Faculdade de Medicina, UDELAR, Uruguai, professor honoris causa da Organização Internacional de Psicomotricidade e Relaxação, OIPR, Paris, França, presidente da Rede Latino-Americana de Universidades com Formação em Psicomotricidade, Rede Fortaleza, professor de várias pós-graduações no Brasil, Uruguai e outros países, sócio de honra da Associação Brasileira de Psicomotricidade e autor de vários livros de referência na área. E a nossa querida Cory Campos, psicomotricista educacional e clínica, graduada e doutora em psicologia, professora titular de psicologia do desenvolvimento e educação pela Universidade Rovira Virgili, em Tarragona, Espanha, coordenadora do grupo de pesquisas da mesma universidade sobre desenvolvimento psicológico, psicomotricidade e intervenção em contextos educativos, diretora do mestrado internacional em educação e terapia psicomotora, da mesma universidade, coordenadora e coautora, junto com Juan Mila, Lula Garcia, Mariela Pecelli e Inês Tomás, do livro El psicomotricista en su cuerpo, de lo sensorio motor a la transformación psíquica, de 2011, editado pela Minho e Dávila, e coordenadora e coautora do livro Educação em Valores, Atitudes Personales e Ética Profissional en el Espaço Europeu de Educação Superior, também pela Universidade de Rovira Virgili, em 2009. Então, vamos parar aqui o nosso PowerPoint e vamos para a nossa primeira pergunta, que assim, fica a critério, acredito que poderíamos começar com Cory, mas fica a critério quem gostaria de responder.
porque é muito importante nós contextualizarmos a nossa conversa, né, a partir da publicação desse maravilhoso livro. Opa, deixa eu reaparecer aqui. Desse maravilhoso livro que eu acabei de mencionar. El psicomotricista en su cuerpo, do sensório motor à transformação psíquica, publicado pela Minho e Dávila em 2011, né? De autoria dos dois, né? De Core, Juan, e também de Lola Garcia, Mariela Pecelli e Inês Tomás, que foi um divisor de águas, né? No sentido de uma reflexão profunda e também baseada em pesquisa sobre a formação corporal do psicomotricista. Querida Alicia, bem-vinda. Então, antes desse livro, nós tínhamos algumas indicações dos nossos grandes formadores, né, o Couturier, Lapierre e outros pensadores da área, mas não havia uma sistematização como ela foi desenvolvida a partir dessa obra. Então, eu gostaria, já que, infelizmente, muitos não tiveram acesso a essa obra por estar em espanhol, eu gostaria que vocês falassem brevemente, né, do contexto no qual foi produzida essa pesquisa, né, para que a gente entenda que as 7 competências elas não saíram apenas da experiência de vocês, mas de um trabalho desenvolvido interinstitucional, né, e que resultou, então, nessa maravilha que é essa obra. Então, gostaria que um dos dois pudesse falar um pouquinho, sucintamente, dessa trajetória, né? do projeto de pesquisa, da realização do projeto e a culminância com a publicação do livro em 2011. Quem poderia? Empiezo yo, Juan, y tú continúas. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bueno, para contextualizar el libro, ¿no? El libro es el fruto de una investigación que realizamos durante los años 2008 y 2009 en colaboración con los compañeros Juan Mila y Mariela Pecelli de la Universidad de la República y Lola García y Inés Tomás de nuestra universidad, de la Rovira y Virgili. Pero es fruto ya de colaboraciones que veníamos haciendo en años anteriores a partir de un convenio de colaboración y que habíamos ya establecido pequeñas colaboraciones y intercambio de artículos y de trabajos, y, o sea que ya veníamos con un recorrido de trabajo compartido. Y entonces, bueno, esta investigación es producto de una beca, de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Asuntos, la Agencia de Cooperación Internacional que nos dio la ayuda primero para el año 2008. Volvimos a presentar el proyecto para terminar con aspectos que nos quedaban todavía de la investigación y nos dieron de nuevo una ayuda para otra beca, otro proyecto de investigación financiado para el año 2009. Y además se hizo también conociendo el trabajo de cada uno de los grupos que veníamos ya conociendo, pero que además estuvimos observando, ¿no? Las sesiones y las de formación corporal y personal, cada uno en las respectivas universidades de los otros compañeros, para poder también, no solo a través de los escritos o de lo que habíamos estado ya trabajando, sino también de ver en directo cómo transcurrían esas sesiones, ¿no? Y se trataba de, en el libro, poder enmarcar y hacer un encuadre claro de lo que es la formación corporal del psicomotricista, tal como la concebíamos, pero también tal como se venía desarrollando, pero que no estaba sistematizada como tal. Entonces nos interesaba mucho el poder definir unas competencias del psicomotricista que tenía que trabajar, cómo esas competencias se tendrían que evaluar, con qué indicadores, con qué instrumentos, y también todos los aspectos más concretos en relación especialmente al encuadre, pero también a la metodología, a las propuestas, a los procesos de supervisión. Es decir, que en el texto aparece también todos los apartados, pues por ejemplo, la significación de los materiales,
¿no? Todo eso que se mueve en la formación corporal y que viene definido a partir de esas competencias. Sí. Juan, no sé si quieres tú. Sí, bueno, hay algún micrófono abierto que perjudica la... bueno, en primer lugar, agradecer, no voy a hablar en portugués para ayudar a Ceres en la traducción, pero un placer estar con los compañeros del Brasil y quiero también señalar que es un placer que estén los estudiantes de psicomotricidad observando este trabajo junto con una de las docentes, Tatiana da Silva. Minha querida. Quiero... Yara, tenés el micrófono abierto. Yara, tenés el micrófono abierto. Vamos manter os microfones fechados, por favor. Muito obrigado. Quiero subrayar algo que dijo Cori, que me parece muy importante y también lo estableció Eduardo. Este trabajo surge en el contexto del espacio europeo de educación superior, porque en el máster que dirige Cori era necesario en ese momento delimitar las competencias de cada una de las asignaturas. Eso fue algo maravilloso para nosotros, para la Universidad de la República, poder trabajar junto con Cori y con Ola y con Inés, porque nos obligó a conceptualizar algunas cosas que ya veníamos trabajando por separado, juntarnos a trabajarlos y a definir las competencias de la formación corporal según lo que exige el espacio europeo de educación superior, es decir, las universidades europeas. Bueno, eso llevó mucha discusión y la posibilidad de establecer un proyecto de investigación que, como bien dijo Cori, fue financiado. Y esta descripción de competencias y la posibilidad de evaluar la formación corporal dentro de la formación universitaria terminó con una vieja discusión de si era posible o no es posible la formación corporal dentro de las universidades. Obviamente que sí es posible la formación la formación corporal dentro de las universidades. No solo es posible, sino que es necesaria, absoluta y totalmente necesaria. Pero, por las propias características de la formación corporal y de los formadores, no estaba contemplada como una asignatura que pudiese ser evaluada. También, como hay estudiantes aquí, quiero dejar bien en claro una vez más que la formación corporal no culmina con la formación de grado o la formación de posgrado en las universidades. Debe continuar en la formación continua de los psicomotricistas. Maravilhoso, maravilhoso. Respostas maravilhosas. Também é preciso mencionar a publicação que foi realizada em 2018, né? 2018, exatamente, pela Corpora Ediciones, né? Do livro do Juan, Psicomotricidade, Intervenções em el campo adulto, onde também ele coloca sobre as questões, né, da formação pessoal do psicomotricista, né, gerais e focadas na questão do campo adulto. Então, foi também mais uma oportunidade, né, de acessar esse material, que foi traduzido em 2019 para o português pela querida Ceres Fassarella e está acessível a todos, né? Então, Juan, queria que você falasse um pouquinho, né, porque de 2011 para 2018 e 2019, né, você acabou fazendo alguns acréscimos, algumas ampliações, pelo que eu percebi, né, com relação ao trabalho original de 2011. Você gostaria de ressaltar algum aspecto, alguma
Alguma singularidade que você desenvolveu mais nesse livro do campo adulto? Voy a responder en español. Sí. Sí. Porque estoy tentado en contestar en portugués. Pero en el 2011 fue publicado este libro como producto de la investigación. Y esta investigación, además, es algo que nosotros sentimos como entrañable, porque el grupo de La Rovira y Virgili y el grupo de Montevideo no nos conocíamos. Y allá, no sé, corregime Cori, pero yo creo que fue por el 2004, 2003, el querido Pedro Pablo Berrueso me acerca un escrito de Cori, de Lola y de Inés, y me dice, oye, estas escriben las mismas cosas que tú escribes. Dijo otras cosas que no lo voy a decir ahora en público, ¿no? Pero porque Pedro Pablo tenía otra línea de trabajo. Y bueno, fue muy lindo leernos y después conocernos y encontrarnos. Por primera vez yo fui a la Rovira y Virgili a encontrarme con Cori y con Inés y con Lola, y comenzamos un trabajo de intercambio permanente que continúa hasta hoy, obviamente. ¿Por qué hay modificaciones? Bueno, porque la puesta en práctica y el trabajo nos hace evolucionar. Hoy tal vez podríamos pensar en nuevas competencias, no solo en una mirada que amplíe las competencias que describimos en aquel momento los dos equipos, sino en nuevas competencias además. Quiero plantear una cosa que dejó claro Cori, y es algo muy importante, que es la supervisión. Y nosotros en este trabajo hicimos lo que denominamos una supervisión cruzada. Nos observaron trabajar las catalanas y nosotros observamos a las catalanas trabajar. Entonces hicimos una supervisión cruzada y una puesta en común de conceptos y de lenguaje. Fue una cosa más como trabajo, como experiencia de investigación, como experiencia académica y fundamentalmente como experiencia afectiva, fue una cosa muy, muy, muy buena. Está silenciado. Essa parceria vem nos presenteando com coisas magníficas. Foi maravilhoso vocês terem se conhecido e começado a produzir. Querida Cori, eu queria te perguntar, e também, obviamente, extensivo a Juan, né? Qual seria o enquadre básico para que um trabalho vise a formação corporal do psicomotricista? O que você considera mínimo, estrutural, para que a gente possa chamar um trabalho de formação corporal do psicomotricista? Bueno, luego hay también la primera competencia de la que hablaremos, que es el encuadre concreto, ¿no? Pero me imagino que aquí hablas un poco así en general lo que sería necesario, ¿no? Nosotros hicimos al inicio en el libro, antes de entrar ya en lo que son las competencias, hablando un poco toda la contextualización, pero también lo que serían esos componentes que debe tener la formación corporal y personal del psicomotricista. Entonces ahí diferenciábamos unos componentes formales, que serían aspectos de normas, de condiciones, en las que se va a dar todo el proceso de formación, pero también luego otros aspectos no formales que se van construyendo basados en el marco de desarrollo de estos procesos de formación.
Y ahí, bueno, especificábamos distintos aspectos, ¿no? Como componentes inmodificables o permanentes de ese encuadre, pues el tipo de grupo, especificar si es un grupo cerrado, que es una formación en grupo, el rol del formador, las actitudes del formador, el encuadre horario, el espacio donde van a tener lugar las sesiones, las demandas y requisitos a presentar, el compromiso ético, que todo eso vamos quizá a entrar un poco más después al hablar de esa competencia, ¿no? Y también como componentes variables es pensar y repensar sobre las propuestas que vamos a hacer, qué propuestas van a ver, se van a centrar en ese proceso de formación corporal y personal, qué propuestas, sobre qué vamos a trabajar, sobre qué vamos a intentar esa habilitación, el tiempo, los materiales y también tener en cuenta el contexto cultural de ese grupo, ¿no? Con el que vamos a trabajar. Entonces, bueno, pensamos que el encuadre es fundamental porque es lo que va a sostener el grupo, ¿no? Y lo que va a sostener todo ese proceso de formación. Y también hablábamos de que era muy importante que el formador sea el primero que tenga claro ese encuadre, ¿no? Para poder sostener y para poder ser capaz de sostenerlo y de no transgredirlo, ¿no? Porque si no, uno mismo incluso puede en algún momento transgredirlo. Por tanto, todo el texto fue algo que nos permitió hacer esa reflexión, ¿no? Sobre todos esos aspectos que veníamos trabajando cada uno en sus respectivas universidades, pero que fue muy constructivo y muy realmente nos enriqueció muchísimo porque fue repensar de nuevo sobre eso que hacíamos y poder ponerlo en un encuadre mucho más claro y explicitarlo, ¿no? Por escrito. Y en ese sentido creo bueno, que el trabajo, como decía Juan, fue realmente muy rico para las dos universidades y creemos que también como paso para reflexionar para todas las universidades y todas las personas, todos los formadores que trabajan en la formación corporal y personal, ¿no? Porque marca un inicio para luego seguir construyendo, como es un ejemplo, el libro de Juan, que después, ¿no? repensó sobre ese proyecto que habíamos hecho. Permite que a partir de ahí podamos seguir construyendo entre todos esa formación. Sim, com certeza. Juan, quer complementar? Sí, sí, y también líneas de investigación de otros compañeros, ¿no? Digo, esa primera investigación a mí, en lo personal, me permitió después tomarlo como línea de investigación de doctorado, ¿no? Y fue muy importante el poder tomar la línea de investigación de la formación corporal de los estudiantes de mi universidad como tema de doctorado. Y tenemos compañeras que han hecho tesis de posgrado, de maestría, concretamente Noel Fostel, que ha trabajado continuando, pero con un perfil propio, con su línea propia de investigación, este trabajo. Solo subrayar algo que nos parece fundamental. Dentro del encuadre general, tiene que quedar siempre bien claro que la formación es un espacio de formación, no es un espacio terapéutico. Puede haber otras opciones de formación, puede haber otras opciones de abordaje corporal de los psicomotricistas, pero bajo nuestra concepción, como debe ser en el ámbito universitario, es un espacio de formación, no es un espacio terapéutico. Seguramente, dentro de unos años, estaremos hablando de la terapia psicomotriz que podemos hacer los psicomotricistas como pacientes, pero eso todavía es complicado. Falta todavía para eso. Não, esse tema e estar com vocês dois, né, abre um leque tão interessante, porque esse trabalho não só foi um divisor de águas
com relação a oferecer aos psicomotricistas, especialmente aos formadores, que antes tinham só seus conhecimentos e sua subjetividade como fonte de condução e avaliação do processo formativo corporal, né? Como também é falar da questão da pesquisa na psicomotricidade, que é tão importante, tão relevante, que nós possamos ampliar. E um outro aspecto que eu não vou poder desenvolver, mas que também me deixa muito curioso, já que ainda no Brasil nós só tivemos uma graduação em psicomotricidade, que acabou se extinguindo, é a questão da formação corporal com jovens que chegam na universidade. Porque aqui nós temos egressos já formados, né? Participando das formações, das pós-graduações. Mas o graduando que chega com 18 anos, 19 anos, né? Não sei qual é a média de idade que aparece nas duas universidades, mas normalmente são muito jovens, né? Então, fazer esse mergulho em si mesmos, né? Poder, apesar de não ser uma psicoterapia, buscar esse autoconhecimento profundo, é realmente um universo que, obviamente, não vai caber em uma hora, talvez tenhamos que fazer parte 2, parte 3. Bom, para que a gente possa aproveitar ao máximo, né? Porque eu acho que as pessoas ficam bastante curiosas, né? Quando leem as 7 competências, né? Eu gostaria que a gente pudesse fazer um passeio por cada uma delas, e eu convido vocês a falar o que achem fundamental, né, de cada uma. Então, vamos começar. Microfones desligados, por favor. Então, vamos começar pela primeira, né? O respeito ao enquadre de trabalho. Falamos antes do enquadre de maneira geral, né? De maneira ampla, para que a gente pudesse caracterizar um trabalho pela via corporal. Mas como uma competência, né? O respeito ao enquadre de trabalho. O que vocês relevariam, o que vocês sublinhariam? Cori. Juan, ¿quieres empezar? ¿Quieres hacer tú o No, empiezo yo? No, yo tú. empiezo. Bueno, ahora vamos a concretar entre Juan y yo, ¿no? Esa primera competencia, pero el encuadre lo que hace es marcar las condiciones para que podamos iniciar un proceso de trabajo personal y grupal en el cual todos los estudiantes se sientan seguros y contenidos. Y eso va a ser fundamental, ¿no? Que haya ese respeto, esa contención y esa seguridad. Y por tanto el encuadre tiene que quedar muy claro. Nosotros habíamos establecido unas condiciones mínimas de ese encuadre, pero que eran fundamentales y con las cuales los estudiantes deben comprometerse desde el inicio, ¿no? Que deben quedar muy claras desde el principio de la formación. Estos son requisitos a nivel personal y a nivel grupal que resumíamos en pequeños puntos, pero que luego en el libro desarrollábamos después en cómo podíamos seguir con la evaluación. Había aspectos que realmente lo que hacen es condicionar todo el funcionamiento del grupo, por ejemplo, la puntualidad o la asistencia. Entonces había un compromiso en esa puntualidad y también en la asistencia, es decir, que es una formación que es una formación personal, pero es una formación en grupo y donde todas las interacciones y todo el entramado que se va creando en el grupo hace que ese grupo es un grupo especial, distinto de otro grupo, y que ahí va a establecerse todos unos lazos, unos enlaces y unas relaciones que van a ser muy importantes. Por tanto, si un estudiante no va a poder asistir un día porque está enfermo, tiene que avisar anticipadamente. El grupo tiene que conocerlo, que esa persona no va a venir, y además al inicio de la formación se habla que esa persona no está y se recuerda su nombre, que de alguna manera se hace presente en el grupo aunque no esté, ¿no? Es decir, ese compromiso con la asistencia, no solo porque esa asistencia se evalúa y es importante porque consideramos que la formación personal uno tiene que tener una asistencia continuada porque es un proceso progresivo de construcción,
pero no es solo por sí mismo, sino también ese compromiso hacia el grupo, ¿no? Por tanto, en esa insistencia en la asistencia. Ese compromiso con el grupo a muchos niveles, pero fundamental el respeto a los compañeros, ¿no? Escucharlos, no juzgar, no censurar, no criticar, una escucha basada en el respeto, en la aceptación del otro, en hacer, y también ese respeto se traslada al formador, ¿no? Y también el formador debe ahí ser capaz luego de, cuando alguien transgrede ese respeto, ya sea hacia compañeros o hacia el propio formador, poder ver cómo poder resituar esa situación y canalizarla de nuevo. Y luego ya aspectos de compromiso con los, cumplimiento con los trabajos y muy importante el compromiso ético a nivel de, de toda esa formación, ¿no? Que pensamos que además ese compromiso ético luego va a incidir en su práctica profesional, es decir, que es insistir en algo que va a ser también fundamental, no solo en ese proceso de formación, sino también después en toda su práctica profesional. Juan. No, algunas cosas para decir. Parece muy obvio la necesidad de trabajar el encuadre. Pero vimos y seguimos viendo que es totalmente necesario trabajar la competencia del encuadre psicomotriz. Que los psicomotricistas en formación y los psicomotricistas ya formados tengan claro que ellos son profesionales que intervienen desde la psicomotricidad. La construcción del encuadre psicomotriz es permanente, porque no puede haber cosa peor que quien transgrede o ataca el encuadre sea el propio psicomotricista. Parece increíble que digamos que la puntualidad es un componente del encuadre psicomotriz. Pero bueno, las personas en formación necesitan, obviamente, que la puntualidad, la asistencia, el respeto por la producción de los otros, el respeto por la producción grupal, sean permanentemente recordados y sostenidos, para que lo puedan incorporar como parte de su práctica de intervención en los distintos campos de acción que tiene el psicomotricista en su accionar disciplinar. Un psicomotricista no puede llegar tarde a una sesión. No puede ni debe. No puede dejar al paciente esperando. Parece algo muy obvio, pero bueno, lo tienen que vivir. Lo tienen que vivir. Maravilhoso, daria milhões de desdobramentos possíveis, né? A questão, por exemplo, do sigilo, né? De poder ouvir as histórias, porque isso não é uma psicoterapia, mas a partir da corporeidade emergem muitas memórias, né? Muitos sentimentos, né? Então, daria para a gente desdobrar essa pergunta em mais 1000, mas vamos passar para a segunda competência, que é a expressividade psicomotora. O que vocês localizariam como fundamental para ser desenvolvido como nesta competência da expressividade psicomotora? ¿A quién le hiciste la pregunta? Sí, Dos. Cori, ¿quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? Lo mismo. Empiezas, sí, sí. ¿Empiezo yo? Bien. La expresividad psicomotriz en realidad es una nueva formulación que hizo Aucouturier de un concepto anterior de Subirán, y que toma a Julia Guerra. Subirán y a Julia Guerra construyen el concepto de expresión psicomotriz, es decir, lo que el cuerpo expresa.
Hay una descripción que nosotros colocamos en la expresividad psicomotriz del psicomotricista, y eso es muy interesante, porque a la psicomotricidad le interesa el cuerpo, pero son pocas las líneas en psicomotricidad, o cada vez son más, que ponen la mirada sobre el cuerpo del psicomotricista. ¿Qué cuerpo le interesa a la psicomotricidad? Bueno, y es la descripción de la expresividad psicomotriz. Un cuerpo que esté disponible a nivel corporal para el trabajo con el otro. Y la disponibilidad, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo la podemos observar? A través del tono, de la actitud corporal, de los mediadores de la comunicación que utiliza el psicomotricista. Y de la capacidad que tiene para actuar. Pero la capacidad para actuar no es solo moverse. El psicomotricista no es un recreador, no es un animador de cumpleaños. El psicomotricista, como dice José Ángel Rodríguez Rivas, necesita quietud, también poderse quedarse quieto, para que el otro pueda hacer. El tono, la actitud corporal, la gestualidad, la capacidad de contacto corporal adecuado, ajustado, y el contacto corporal adecuado muchas veces puede ser el contacto a distancia, o debe ser, el uso de la mirada, el uso del sonido, de la voz y del lenguaje verbal, del contenido del lenguaje verbal. Todos esos son componentes de la disponibilidad del psicomotricista para el trabajo con otro. Y obviamente que hay, y esto lo aprendimos, hay una necesidad de adecuación del psicomotricista al otro o a los otros con los que trabaja. Seguramente la disponibilidad corporal es diferente cuando se trabaja en neonatología que a la disponibilidad corporal que hay que tener cuando uno trabaja con primera infancia, con infancias, con adolescencias, con adultos y con adultos mayores, con idosos. La disponibilidad corporal del psicomotricista para cada uno de estos trabajos es distinta. Y también seguramente el contexto. La disponibilidad corporal de un psicomotricista que trabaja en domicilio con un adulto mayor seguramente sea totalmente distinta a la que necesita para trabajar en una intervención psicomotriz educativa en primera infancia o terapéutica en primera infancia o infancia. Es distinta y tiene que ser adecuada para cada intervención. Eso que en el discurso verbal parece algo muy lógico, encuentra la dificultad de la adecuación del psicomotricista para cada una de estas intervenciones. Es importante que los psicomotricistas sepamos para qué estamos disponibles y para qué no estamos disponibles. En este momento hay distintas áreas de especialización en psicomotricidad. Seguramente el psicomotricista que trabaja en neonatología no trabaja en gerontopsicomotricidad. Y, perdón la autorreferencia, los que trabajamos en gerontopsicomotricidad durante muchos años, llega un momento que ya no estamos disponibles para el trabajo en gerontopsicomotricidad o para todos los trabajos en gerontopsicomotricidad. Y es imposible, es imposible que estemos disponibles para todos. ¿Qué es lo que tiene que saber el psicomotricista? ¿Para qué está disponible en cada momento y además ser capaz de decir no? Eso es lo más difícil, decir no. No estoy disponible para trabajar en esta área. No debo trabajar en esta área. Cori. Sí, creo que no, lo que has comentado es lo que
es fundamental de esa competencia, ¿no? Tal como decía Juan, va a ser fundamental para el trabajo con nosotros que el psicomotricista esté disponible, y esa disponibilidad se va a manifestar a través del tono, del contacto, de la voz, de la mirada. Pero eso uno debe hacerlo consciente, es decir, debemos hacer todo un trabajo y una reapropiación sensoriomotriz del propio cuerpo, ¿no? A nivel de las sensaciones, a nivel interoceptivo, propioceptivo, exteroceptivo, pero también de todos nuestros mediadores. Realmente nos damos cuenta cuando estamos en la formación, ¿no? Que bueno, siempre, pues, por ejemplo, hay algún estudiante que dice, uy, es que yo no tolero que me toquen, ¿no? O me cuesta la mirada, mirar, no puedo mantener la mirada. No puedo... Cori, un Sí. poquito más despacio porque Ah, sí, sí, Ceres. sí. Ay, pobre. Sí. Sí. Perdona, Ceres, disculpa. Sí, ¿no? Poner en evidencia esas dificultades, ¿no? Que muchas veces uno no es consciente, y es a través de ese trabajo corporal con uno mismo y con los demás como vamos reapropiándonos de esa dimensión sensoriomotriz, ¿no? Que a veces estaba olvidada, pero que emergen esos recuerdos a nivel corporal, recuerdos y sensaciones que hacemos conscientes a partir de ese trabajo. Entonces pusimos esa competencia como fundamental como expresividad psicomotriz para poder trabajar esa disponibilidad del futuro psicomotricista, de la persona que va a ser psicomotricista. Maravilha. Podemos, então, passar para a terceira competência, corpo em relação. Quem poderia começar? Cori. Empiezo yo ahora, Juan, y tú continúas. Sí. Yo soy un caballero, siempre me gusta que empiecen las mujeres. Eu só, apesar de estar assim com o coração totalmente partido, né? Eu só peço que a gente tente fazer respostas um pouquinho mais sintéticas, apesar de serem pérolas maravilhosas, para que a gente possa terminar dentro do horário e falar das 7. Vale, sí. Intentamos sintetizar. ¿Vale? Hemos hablado en la competencia anterior que era la disponibilidad corporal, ¿no? A través del tono, de la mirada, de esos mediadores de comunicación. Cuando la competencia del cuerpo en relación es la actitud para poder, o sea, la manera como voy a poder relacionarme con el otro, ¿no? Lo definíamos como la actitud para decodificar el cuerpo del otro y realizar una intervención ajustada. ¿Cómo voy a poder decodificar el cuerpo del otro y poder hacer una intervención como psicomotricista que sea ajustada? Hay una serie de componentes que son fundamentales. Lo más importante, la capacidad de escucha, ¿no? De escucha del otro, lo que me llega del cuerpo, de su expresividad psicomotriz de la otra persona, y la empatía, el poder poner en una situación de empatía con la persona con la que voy a trabajar. También la posibilidad de ajustarnos tónicamente al otro, lo que hablaba antes Juan, ¿no? Esa disponibilidad corporal, pero que ese ajuste tónico vamos a trabajarlo en la formación corporal y ver esa posibilidad de ajustarnos tónicamente a las distintas personas del grupo, que cada una es una subjetividad totalmente distinta y un tono distinto y una corporeidad totalmente distinta, y que vamos a trabajar con ello, ¿no? También dentro del cuerpo en relación, la capacidad de poder dar seguridad y contener al otro, pero también el poder establecer unos límites claros, que va a ser fundamental también después en su trabajo futuro. Y el ser capaz también de acompañar al otro, desde el cuerpo, desde lo corporal, pero desde esa empatía y de esa escucha, ¿no? Que es una escucha y una empatía que no es solo corporal, sino psíquica, de acompañamiento emocional y desde esa distancia suficiente para poder acompañar al otro desde esa empatía. Sí, Juan, ¿quieres añadir en relación al cuerpo en relación? Pasemos a la próxima competencia, Vale. si no, Sí.
Nuestro amigo Eduardo se va a enlouquecer. Eu não. Eu por mim fico aqui a noite toda. Mas em respeito a Cori. Vamos então para a quarta competência, disponibilidade para o trabalho em grupo. La formación del psicomotricista es un trabajo continuo que no termina nunca, pero se hace en grupo. Es un proceso individual inscrito en un proceso grupal. El grupo es imprescindible para la formación del psicomotricista. Y la mayoría de las intervenciones psicomotrices se realizan en grupo. A lo largo de toda la vida de las personas con las que nosotros trabajamos en grupo. También trabajamos en forma individual, pero es prevalente el trabajo en grupo. Y muchas veces el trabajo grupal es la indicación prioritaria, principal. Pensemos en los adolescentes, pensemos en la primera infancia, pensemos en la infancia, pensemos en los adultos mayores. La indicación de trabajo grupal es necesaria. Tal vez en el trabajo con adultos no aparezca como la indicación principal, pero el psicomotricista se forma y trabaja en grupo. Por lo tanto, parece lógico conceptualizar la competencia de la disponibilidad para el trabajo en grupo. Y para gestionar, para proponer el trabajo de mediación corporal grupal, que no es sencillo. La disponibilidad corporal, la capacidad de sostener un saber grupal y un saber individual, y que el psicomotricista pueda ubicarse como psicomotricista, trabajando con un grupo, sin confundirse con el grupo. El psicomotricista, acá hay muchos psicomotricistas argentinos y me gusta provocarlos, porque nos llevamos bárbaros y me gusta provocarlos. Yo he aprendido mucho con los compañeros argentinos sobre el juego, pero insisto que el psicomotricista sabe y tiene que saber sobre el juego, y justamente una de las propuestas en el trabajo corporal tienen que ver con el juego también, pero el psicomotricista cuando trabaja no juega, trabaja, interviene a través del juego. ¿Cómo se ubica el psicomotricista en el juego grupal? ¿Desde dónde se ubica como psicomotricista? La competencia del saber corporal hay que seguirla desarrollando. Del saber grupal, perdón, hay que seguirla desarrollando. Hace poco se editó un libro muy interesante de una de las escuelas de psicomotricidad, donde dos compañeros que trabajan sobre operativa de grupo hicieron un libro muy, muy interesante. Cuando uno va a ver las publicaciones de los psicomotricistas sobre grupo, son muy pocas. Hay una excepcional de nuestra querida Cori en la revista Iberoamericana, pero son muy pocos los psicomotricistas que escriben sobre grupo. ¿Es así, Cori? Sí, sí, lo de excepcional no, pero sí, es así lo que has dicho de que es importante esa competencia, ¿no? El trabajo en grupo, va a ser fundamental. Sí, sí. Bien. Passemos então para a quinta. Gestão emocional. O que é fundamental que seja trabalhado nessa competência? Sí, empiezo. Bueno, la gestión emocional sí es otra competencia fundamental, y no solo de la formación personal y corporal, sino que va a ser fundamental para luego, para su ejercicio profesional, ¿no? La gestión emocional lo que hace es intenta habilitar
al estudiante para poder tener una percepción adecuada de sí mismo, de sus vivencias, de sus emociones, de lo que le genera ese trabajo corporal que se está proponiendo, pero también de esos conflictos que pueden emerger a nivel grupal, de esas dificultades con su propio cuerpo, de sus límites, y el poder tomar conciencia de eso, poder poner palabras a esas dificultades y también ver qué estrategias de afrontamiento son las que puede utilizar, va a ser fundamental para seguir construyendo, ¿no?, su quehacer como psicomotricista, pero diría también como persona, porque esa gestión emocional afecta a los propios límites, a las propias competencias, a las capacidades y a poder hacer todo un proceso de introspección sobre uno mismo, por tanto, a un mayor autoconocimiento para poder también luego poder escuchar mucho mejor al otro, ¿no?, y ajustarse mejor al otro. Por tanto, tanto las estrategias de afrontamiento como todo ese proceso de autopercepción va a ser fundamental. Y realmente, bueno, sabemos que en nuestras formaciones pues emergen también conflictos, pero emergen también situaciones de bienestar y que cada uno puede ir escuchando, ¿no?, todo eso que emerge a partir de una propuesta que simplemente son propuestas a través del cuerpo, pero que eso mueve aspectos arcaicos de cada persona. Juan, tú si quieres Sí, complementar. no, me parece central pensar que el psicomotricista trabaja en transferencia y que en todas las intervenciones educativas o terapéuticas, el psicomotricista es receptáculo de las proyecciones de los otros. Entonces, la capacidad de gestionar emocionalmente lo que se deposita sobre nosotros, por el solo hecho de ser el psicomotricista, que lleva adelante un proceso terapéutico, un proceso educativo, es muy importante. Es algo que hay que trabajar después en un otro ámbito, que es el ámbito de la supervisión. Saber lo que corresponde a nuestro papel, a nuestro rol, y lo que corresponde a nosotros. Poder entender que si un adolescente o un niño proyecta sobre nosotros aspectos de su vida, no es sobre nuestra persona, es sobre nuestro papel, sobre nuestro rol. Eso es parte de la gestión. Pedimos novamente que os microfones estejam desligados, por favor. Sim, eu acho que até aqui, né, fica muito claro que é muito importante que nós possamos nos identificar, né? Somos profissionais da saúde mental e, portanto, é fundamental esse conhecimento das nossas maneiras de nos relacionarmos, tanto com nossos corpos quanto com os demais. Iris, por favor, feche seu microfone. Vamos, então, passar para as duas últimas, que eu vou tomar a ousadia de juntá-las, apesar de ter um universo em cada uma, que é a articulação teórica e a articulação prática. O que vocês distinguiriam como fundamental desses dois aspectos? Comienzo, Cori. Bien. Bueno, esto es central. Estas dos competencias son centrales. Y diría que se retroalimentan permanentemente a lo largo de la actividad profesional del psicomotricista. La articulación teórica ocurre durante las sesiones y ocurre entre las sesiones. Ocurre cuando el psicomotricista analiza el registro de la sesión, ocurre cuando el psicomotricista supervisa, ocurre cuando el psicomotricista trabaja en la supervisión aspectos teóricos y le puede dar un sentido al trabajo que está haciendo. La articulación teórico-práctica es imprescindible.
no existe la posibilidad de trabajar teóricamente la psicomotricidad si no trabajamos prácticamente la psicomotricidad. Si no existe una práctica profesional, quedamos en un juego intelectual, que por supuesto es necesario, pero es importante saber lo que hacemos, entender por qué lo hacemos y dar cuenta de lo que hacemos. Porque si no terminamos en un encierro profesional. Uno se da cuenta cuando el psicomotricista tiene articulación teórica, cuando puede dar cuenta de su trabajo a terceros que no tienen ni idea de la psicomotricidad. ¿No? Cuando alguien tiene que explicar qué es la psicomotricidad en un ámbito social, pero fundamentalmente en un ámbito académico o en un ámbito profesional, ¿no? ¿Cuántas veces, Cori, cuántas veces a mí, cuántas veces a ti, Eduardo, a todos los que estamos acá, nos han preguntado qué es la psicomotricidad? ¿Qué hace un psicomotricista? ¿Cuáles son las diferencias de la psicomotricidad con otras disciplinas? Bueno, cuando existe una articulación entre la teoría y la práctica, cuando existe una capacidad de conceptualización, eso queda claro. Y eso uno ve que se va construyendo. Por eso es una competencia, se va construyendo. Nuestros estudiantes, las personas que supervisan, nosotros cuando supervisamos nuestro trabajo, cuando supervisamos el trabajo de otro, comprendemos cada vez más la profesión y la disciplina de la psicomotricidad. Cori. Sí, simplemente añadiría quizá, que bueno, está implícito en lo que comentabas, ¿no? Pero que creo que el espacio de la formación personal y corporal es un espacio privilegiado para hacer esa interrelación entre la teoría, la práctica profesional y lo que es uno mismo, ¿no? El propio proceso de formación personal y corporal. Y realmente en las, bueno, no sé, y ahora estaba viendo aquí en la pantalla a Tati, querida Tati, hola, que estuvo haciendo una estadía en nuestra universidad este año y estuvo observando sesiones de formación personal, ¿no? Y realmente, bueno, eran estudiantes que ya eran de grado en este caso y llevaban ya 4 años, que habían escuchado muchos conceptos y teorías sobre la psicomotricidad, pero que a través del trabajo corporal es como que podían dar sentido y resignificar y encontrar el sentido profundo y el significado de esos conceptos que hasta entonces eran puramente teóricos, ¿no? Y que además habían visto prácticas con niños y podían también buscar un nuevo significado y comprender esos parámetros psicomotrices de esos niños desde otra mirada, ¿no? O sea, que se permite articular. Por eso hablamos de esa formación del psicomotricista en esas 3 dimensiones, la formación teórica, la práctica y la personal, pero que quizá la personal permite esa articulación muy rica, ¿no? Microfones desligados, por favor. Microfones desligados. Não é aula, eu consegui entrar agora. Paula, querida, microfones desligados. Desculpe, Cori. Não. Opa! Bom, infelizmente... Telefone desligado, por favor. Não, esse é o alarme que diz que temos que terminar. É Cronos nos devorando. Mas eu, obviamente, gostaria de convidar os dois a trazer suas palavras finais, dirigidas aos psicomotricistas já formados, aos jovens psicomotricistas que estão também aqui presentes,
que desejam realizar uma trajetória sólida na constituição, na construção do seu fazer profissional em psicomotricidade, né? Que palavras vocês trariam, né, a partir desse lugar que nós pudemos estar hoje, né, passeando com vocês, das competências corporais? O que vocês diriam para nós fecharmos o nosso encontro de hoje? Bueno, comento yo algo, empiezo y sigues tú, Juan, ¿no? Bueno, yo creo que con las competencias que hemos mencionado se ve un poco, ¿no?, el contexto de todo lo que es la formación personal y corporal, pero me gustaría insistir en eso que hablaba, de que creo que es un espacio privilegiado de formación, imprescindible para el futuro psicomotricista. Es decir, no es posible, según mi punto de vista, ¿no?, y creo que de todos los que estamos acá, ¿no?, el poder ejercer como psicomotricista sin haber pasado todo ese proceso de formación personal y corporal, porque es imprescindible ese pasaje por el cuerpo y ese traspasar, ¿no?, a partir de esas vivencias sobre uno mismo y sobre ese autoconocimiento. Y también insistir en que es un proceso que no acaba nunca, ¿no?, y que ese proceso de formación personal y corporal no va a terminar nunca, y que por tanto estamos hablando de la importancia de escuchar al niño, de poder observarlo, de poder intervenir adecuadamente, pero que también es importante escucharse uno mismo, el psicomotricista. Y entonces eso se inicia con esa formación personal y corporal, pero que nos tiene que permitir habilitarnos para luego poder seguir escuchándonos. ¿Qué siento yo cuando estoy trabajando con ese niño, ¿no? ¿Qué es lo que me está llegando? ¿Qué estoy proyectando algo? Y eso nos lleva también a la importancia de no solo ese proceso de formación corporal y personal, sino también la necesidad de un proceso terapéutico propio, ¿no?, psicoterapéutico propio, en la línea que sea, pero que permita ese autoconocimiento, ¿no?, y que permita otro nivel que no es posible a través de la formación personal, pero que requiere también de ese proceso de una psicoterapia personal más de cada uno. Insistiría en esos dos aspectos. Juan, ¿tú quieres? Los vasos comunicantes de la formación permanente de los psicomotricistas son inagotables. La formación corporal es central, es absolutamente central. Tanto Cori como yo, Cori no, yo que soy veterano, cada vez que tenemos la oportunidad de hacer formación corporal, de nosotros hacer formación corporal, pese a que nosotros somos formadores, lo hacemos. Lo hacemos. Porque lo consideramos imprescindible. Y también aprendemos mucho como formadores, ¿no? No es un trabajo que nos pese el trabajo en la formación corporal. Nos gusta porque nos enriquece el trabajo a otros niveles. Son pocos los formadores a nivel de la formación corporal. Y eso es algo que tenemos que pensar e intentar mover, ¿no? Es necesario que más personas trabajen en la formación corporal. Y para eso es importante delimitar la disciplina, la profesión, investigar y validar. Investigar y validar. A las compañeros y compañeras jóvenes, bueno, eligieron una profesión magnífica, una profesión que todos los días nos invita y nos permite tener nuevos proyectos. A los psicomotricistas ya formados, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Que no sepan que esta profesión es atrapante y es muy gratificante. También tiene aspectos
dolorosos, pero es increíble. Tal vez en los últimos 15 años, 20 años, la formación corporal toma otra dimensión y yo quiero subrayar la importancia que tienen las universidades en esto. A mí no me gusta lo obligatorio, pero no puedo pensar en la formación de los psicomotricistas sin la formación corporal. No puedo pensar en que se pueda realizar. Y por último, algo que es absolutamente central es la supervisión. Aquí en este grupo, no los voy a nombrar a todos porque capaz me olvido de algunos, he visto compañeros de años que trabajan en la formación y trabajan en la supervisión. Y la supervisión es un espacio necesario de formación continua y de resguardo de la salud mental. El psicomotricista es un trabajador de la salud mental. El espacio de formación corporal, el espacio de supervisión, por supuesto la propia psicoterapia, pero el espacio de formación corporal, el espacio de supervisión, son espacios de resguardo de la salud mental. Y como dice una querida amiga, el psicomotricista tiene que poner a resguardo su salud mental. Es como alguien que quiere enseñar a leer no sepa leer y escrever. Isso lo dice Cory Camps. Maravilhosos, maravilhosos. Só tenho que agradecer a vocês. Nós estamos vivendo um momento aqui no Brasil muito delicado, apesar de estarmos muito felizes com o reconhecimento da nossa profissão, mas estamos vivendo um aumento vertiginoso dos cursos online em psicomotricidade, 100% online, e isso vem nos preocupando demasiadamente. Por isso, as palavras de vocês são um alento, são um porto seguro no qual continuaremos nos baseando para trilhar um caminho sério, né, de produção realmente científica, né, da psicomotricidade. Quero agradecer demais a participação e a generosidade de vocês, agradecer a nossa querida Séries, né, que sempre está nos ajudando a tornar viável, né, a tornar acessíveis as palavras daqueles que vêm de outros países, especialmente da Espanha e do Uruguai, da América Latina, né, porque, infelizmente, no Brasil, nós não aprendemos espanhol, né? Raras são as escolas que oferecem a opção espanhol. Então, infelizmente, nós temos ainda um muro que está sendo derrubado paulatinamente também pela Corpora Ediciones, que também nós agradecemos de coração, né? A Marcelo Garbarino, a Juan Mila, a Mariela Pecelli. Então, um beijo no coração de todos. Eu queria reforçar que, apesar de não termos podido, né, estar oferecendo um espaço de dialógica, né, nós montamos um pequeno grupo no WhatsApp. Então, para aqueles que se interessarem em participar, basta ler esse QR Code e podem entrar no grupo, e a partir de agora vamos estar dialogando por lá, trazendo informações de formações corporais, trazendo textos, né, para que a gente possa continuar crescendo nessa perspectiva. Quem preferir o endereço, é esse endereço, né, na forma curta, também dá nesse nosso grupo do WhatsApp. Mais uma vez, eu quero agradecer demais a presença de todos, todas e todes, né? Nós tivemos mais de 100 pessoas participando, né? E o vídeo será colocado no canal do YouTube e disponibilizado depois na página Psicomotricidade Brasil. Tá certo? Como é de praxe, não desse espaço, mas do espaço do fórum, eu vou, então, pedir que nós possamos nos despedir na bagunça brasileira, né? Mandando os nossos beijos e abraços. Deixa eu tirar as séries da caixinha. Você já saiu, querido? Onde é que está a caixinha das séries? Já saiu. Já saiu? Não, o som ainda não está. Solte as séries. Vou soltar a série. Não deixa mais presa.
Beijos, beijos, beijos. Beijos, Beijos. beijos. Muitas graças. Muito Beijos. Susana. Beijos a todos. A Pérez está livre. Obrigada, Gracias. beijo. Tchau, Beijo, Ariane. muito Obrigadão. obrigado pela Valeu. participação. Tchau. Rostos lindos, Grande maravilhosos, abraço. colegas incríveis. Fique com Deus. Muito Tchau, obrigado tchau, pela gente. presença. Até a próxima. Em agosto teremos o Obrigada, fórum. Logo, logo vamos estar divulgando. Um beijo no coração. Até, obrigada. Opa, Irineu. até mais. Adiós. Olá, E aí, Eduardo. Irineu? Tudo bom? Adiós, queridos. Boa noite. Boa Meus noite, anjos da queridos. guarda. Que fiquemos todos Oh, nos braços dos anjos da guarda. amém. Amém. Joana, querida. Patrícia. Muito Oi, bom ver Eduardo. vocês Um aqui. beijão para vocês. Beijos. Tchau, logo. Beijo. Fique com Deus. Até a próxima. Arineu, tudo bom? Olá, professora Deise. Olá. Muito bom ter vocês aqui conosco. Ótimo. E vamos cada vez mais fortes. Isso. Deus quiser. Com intensidade, com já. certeza. Já. Bom, vou Tem que desligar fechar, aqui. tem que fechar. Tem que Vamos, fechar. isso, vamos ter que fechar. Vou desligar aqui.